Hola, dándole continuidad al módulo de números índices, vamos a centrarnos en el día de hoy a los casos de propósitos especiales. Y estos números índices para propósitos especiales tienen una gran importancia en el área de finanzas, sobre todo por la versatilidad, por la importancia, por el tipo de aplicación que se tiene. Y de una u otra manera, entonces, hemos considerado que debemos centrarnos un poco en este tema. Para ello, entonces, el objetivo es enumerar y describir los índices que tienen un propósito especial en el área de la economía y las finanzas. Es importante también destacar lo siguiente. Se aplican estos casos especiales de números índices no solamente al área pública, sino también al sector privado, a las organizaciones, a todo lo que de una u otra manera tenga que ver exactamente con el análisis financiero y económico. Eso por un lado. También es importante destacar que la aplicación, uso y promulgación de los casos especiales de números índices hoy día compete también a las universidades, centros de investigación. Y se centran más que todo en el área de empleo, jornadas laborales, salarios, el mercado bursátil, etcétera, etcétera. Y es también importante resaltar que la aplicación de los números índices hoy día conlleva a que inclusive instituciones y organismos se especialicen en el desarrollo de este tema. Nosotros nos centraremos en el día de hoy a números índices más usados sobre la base de el índice de precio al consumidor, el índice de precio al productor y los promedios industriales Dow Jones o lo que se conoce como los mercados versátiles o bolsa de valores. Para ello entonces iniciamos con el índice de precio al consumidor que de una u otra manera lo representamos con IPC. Este IPC es el signo para representar al índice de precio al consumidor. Y el subíndice nos va a indicar el mes, el año o el tiempo en la que estamos destacando el valor representativo de ese hecho en particular. ¿Y qué es un índice de precio al consumidor? No es más que aquel índice que se reporta cada mes, cada año, cada trimestre con respecto a los precios de un tiempo N a un tiempo cero. O sea, un tiempo N o año dado con respecto a un año base, conocido como canasta básica de productos y servicios. Algunos le llaman canasta básica familiar, bueno, le ponen diferentes tipos de nombres de acuerdo a las particularidades de cada zona o área geográfica. También tenemos el índice del precio al productor, que para el caso de nosotros en Panamá también tiene una gran importancia porque incluye tres índices diferentes: materia prima, materias intermedias y bienes intermedios. Y se le considera importante como un indicador, dado que de una u otra manera conlleva a generar un conocimiento de la tasa de inflación, ¿no? Eso por un lado, y sobre todo analizar en parte o parcialmente algunos de los elementos incrementales en los procesos productivos. Bueno, en Panamá también, instituciones como el MIDA, el Lima, han desarrollado todo un aparato gubernamental especializado en temas de índice de precio al productor. El INEC tiene una sección del censo agropecuario en la que toda esta información nos pueden proporcionar bastante actualizada y con mucha exactitud, o por lo menos mucha transparencia, sobre todo para los análisis correspondientes. Bueno, los índices ya sobre los mercados bursátiles, tenemos el más conocido, el índice industrial Dow Jones, que es el caso para el caso particular de los Estados Unidos, el Standard & Poor's, y otros como la bolsa de Nueva York, la bolsa de Chicago, la bolsa de Tokio, y hay algunos índices que tienen que ver exactamente con las especialidades o con los commodities, como se dice en el argot popular, sobre aquellos países o zonas donde hay un rubro en particular, como puede ser el petróleo, el café, el cobre, etc. Bueno, ya los promedios de Dow Jones exactamente se trabajan sobre la base de un
X cantidad de las principales empresas industriales de Estados Unidos, se saca un promedio y bueno, indudablemente entonces como es una acción de venta de acciones, de una otra manera, entonces conlleva a analizarse casi por hora, por decirlo así. Todos los días prácticamente esta bolsa de valores trabaja, esta bolsa de mercado bursátil, por decirlo así. Tenemos el índice de producción industrial también, que es un índice de agregado de cantidad, y aquí es importante destacar la parte de cantidad, ¿ya? Que mide la producción de fábricas, minas, plantas eléctricas, gases, etcétera, etcétera. Se trata de un promedio ponderado de relativo, de acuerdo a lo que nos dice Leonard Kismer. Volviendo entonces al índice de precio del consumidor, que para nosotros es el índice más importante, mide el cambio de precios de una canasta básica familiar de bienes y servicios de un periodo dado con respecto a un periodo base. Estos índices se basan en precios, cantidades y valor recabado cada cierto tiempo. El INEC, en el caso de Panamá, prácticamente todos los meses nos facilita esta información. Y con mucha versatilidad, y generalmente está muy actualizada con respecto al año base. Aquí tenemos un índice de ejemplo, de un índice de precio al consumidor. Como podemos observar en la pantalla, está indicada que se trata del año 2021. Tenemos un conjunto de artículos y tenemos el índice de cada artículo en particular. Inclusive podemos sacar aquí, entonces, sumando todos estos valores, podemos sacar el índice promedio de este año en particular de estos artículos. Y aquí entonces podemos analizar individualmente o en forma colectiva cuánto ha cambiado los precios. Por ejemplo, de la ropa solamente se incrementó 25%, el servicio médico se incrementó 326%, y así sucesivamente. Y podemos comparar cada uno de estos artículos con el promedio, que sería la sumatoria de todos los valores de la observación dividido entre ellos. Sobre este tema, entonces, podemos posteriormente hacer algunas lecturas adicionales como una recomendación para ampliar sus conocimientos. Es importante destacar lo siguiente: el índice de precio al consumidor mide cambios de bienes y servicios, generalmente de zonas geográficas muy particulares. Y para ello, entonces, adicional al mismo hecho en sí de conocer los cambios de un año dado con respecto a un año base, también entonces el desarrollo de esta técnica ha conllevado entonces a que el índice de precios al consumidor sea un insumo para analizar el ingreso real, las ventas deflactadas, el poder de compra del dólar, o no solamente del dólar, de cualquier unidad monetaria, y el ajuste del costo de la vida, al cual pasaremos inmediatamente a desarrollar. En el caso del índice de precio al consumidor, el ingreso real, uso de índice como factor de deflactación y el uso de índice para determinar el poder de compra, lo desarrollaremos a través de unos pequeños ejemplos que hemos traído a colación y que además se complementan con la autoevaluación número 2. Bueno, el ingreso real, perdón, se me movió la lámina, regreso nuevamente. El ingreso real no es más que el ingreso monetario o el ingreso a precio de mercado, que algunos lo llaman, sobre el índice de precio al consumidor del periodo en que queremos analizarlo, o el periodo que queremos destacar, multiplicado por 100. Repito nuevamente, el ingreso real es igual a el ingreso monetario, o el ingreso corriente, o el ingreso a precio de mercado, el ingreso bueno, no a precio de mercado, sino el ingreso corriente, el ingreso monetario sobre el ingreso de precio al consumidor multiplicado por 100. Y vamos a ver el ejemplo. Tenemos aquí, perdón, se me está moviendo la lámina. Estamos aquí analizando este cuadro en particular. Vamos a ponerme más chico para que se me pueda apreciar el ejemplo que quiero destacar al respecto. Veamos aquí a continuación. Tenemos el ingreso real, y queremos calcularlo en función de el año 2010. Entonces tenemos cálculo de ingreso real de 2010. Por lo tanto, si ya me están diciendo
que es el 2010, ya automáticamente ya yo sé que se está tratando del año base. Entonces pongo índice de precio al año 2010 igual 100. O sea, automáticamente yo sé que a partir de este año yo puedo entonces hacer el análisis correcto. Yo tengo el ingreso monetario a pesos corrientes, o como te quiero llamarlo, al día de hoy, por ejemplo. El ingreso monetario es una expresión monetaria que para el caso de 2010 representa $20,000. Por lo tanto, si es el 2010, parte de que es 100. Y por lo tanto, si dividimos 20,000 entre 100 multiplicado por 100, nos va a dar la misma unidad. ¿Qué significa eso? Que con estos $20,000 podemos comprar 20,000 dólares o balboas en el mercado, a precios de mercado en ese momento. Pero si nosotros analizamos el año 2019, vemos que el ingreso monetario o el ingreso corriente, como usted lo quiere llamar, se ha incrementado $20,000 más, o sea que el ingreso en el 19 es 40,000. Pero observen aquí, del año 19, perdón, del año 10 al año 19 se incrementó 100%. Entonces, si nosotros dividimos 40,000 entre 200 multiplicado por 100, el ingreso real que podemos obtener con estos $40,000, trasladándonos al año 2010, sería solamente 20,000 balboas. O sea que en otras palabras, monetaria, en términos monetarios, en términos de valor representativo de la moneda del 2019, realmente, si tuviésemos este dinero hoy, hoy, solamente pudiéramos comprar solamente 20,000 balboas del año 2010. Esto es lo que significa este ejemplo en particular. Y es importante también destacar que este índice real a veces se le llama o se llama índice de deflactación. ¿Estamos claros? Y se aplica no solamente para balboas o para dólares, también se aplica para cualquier unidad monetaria. En ese sentido, entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver un ejemplo que creo que nos ayudará significativamente. Veamos el salario neto de una persona que se llama Luis y el índice de precio del año 2015 y el año 2019. Observen aquí, tenemos 2 años en el tiempo, 2015 y 2019, pero que resulta que en la tabla nos están indicando que el año 2010 es el año base, o sea que realmente en el año 15 y en el año 19 nosotros tenemos un índice de precio al consumidor de 170.8 y de 229.6, o sea que tenemos que transformar o tenemos que procesar este pago neto, o sea, esta expresión monetaria a balboas o a cualquier unidad monetaria del año 2010. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo tengo $25,000 acá, lo divido entre 170, que es el año, el índice de precios del año que quiero destacar, 125 entre 170.8 multiplicado por 100, me dice que esos $25,000 del año 2015, llevándolo al año 2010, realmente solamente representan 14,637. Y si hago la operación para el año 19, la misma operación, resulta que esos $41,200 realmente son 17,944 balboas del año 2010. Y entonces nosotros podemos analizar, entonces el ingreso neto aumentó con una tasa mayor que el precio de alimentos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros podemos sacar promedio para determinar si el índice de precio, por ejemplo, en el caso particular de este ejemplo, el índice de precio al consumidor se incrementó mucho más que el índice del pago neto. O si el pago neto está mayor que el índice de precio al consumidor. Entonces uno analiza ahí y hace entonces el análisis correspondiente. Bueno, aquí si yo se lo dejo, por ejemplo, para hacer la discusión en la próxima clase, para que me indiquen si el índice de precio al consumidor estuvo por encima o por debajo del ingreso neto de esta tabla. Ahora tenemos entonces que destacar el poder de compra y deflactación de los valores de una serie de tiempo. Entendiendo una serie de tiempo, un conjunto de periodos de tiempo expresado en semanas, meses, años, etcétera, etcétera. El número recíproco del índice de precio indica el poder de compra de la moneda en relación con el año base de esa economía en particular. Veamos el ejemplo. Yo tengo aquí un uso de un índice como factor de deflactación, que no es más que las ventas deflactadas, a las ventas que de una u otra manera me trasladan a lo que realmente fuese
sobre la base de un índice indicado. Y entonces estas ventas deflactadas no es más que un índice de precio también que de una otra manera me transforma las ventas reales. Vamos a ver a continuación el ejemplo para que podamos tener mayor nivel de claridad. Yo tengo un poder de compra, o sea, un uso de índice para determinar el poder de compra. Yo tengo una unidad monetaria, balboas, euros, dólares, etc. El poder de compra es igual a una unidad monetaria sobre el índice de precio del periodo que quiero analizar o quiero indicar en el análisis, multiplicado por 100. Y entonces, supongamos que estamos analizando el índice de precio del mes de julio del año X 2010, es de 186.0%. De acuerdo a la fórmula, ya me dijeron que el índice del poder de compra es igual a la unidad monetaria entre el índice de precio al consumidor del año que estoy analizando. Si a mí me está diciendo que el índice, yo quiero analizar el poder de compra de ese balboa o ese dólar o esa unidad monetaria, me dicen que estoy analizando el año 2010 y que en este caso en particular es 186 como denominador. Entonces 1 entre 186 multiplicado por 100 me dice que es 50%. ¿Qué me está diciendo esto aquí, jóvenes? Me está diciendo que de una u otra manera, mi poder de compra aquí realmente sería 1 sobre 186, o sea que mi poder de compra se disminuyó 50, 48, 49%. Creo que la operación está a 53%, o sea que 44%, 43%, 53% no recuerdo. O sea que mi poder de compra se redujo X, 46%, 48%, 50%, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que me indica entonces esta operación de uso de el poder de compra en el marco de una aplicación de los índices de precio al consumidor. Aquí tenemos otro ejemplo más sencillo, aunque más larguito, pero bien práctico, es el siguiente. Yo tengo aquí las ventas de una empresa cualquiera en Chitré. Y me indica que aumentaron de 87.600 a 87.900 del 15 al 16 y de 120.980 del 17 a 129.980 en el 20. Sin embargo, el analista destaca que los insumos también han aumentado. Observen aquí, los insumos también han aumentado para el mismo periodo, por lo que se desea deflactar, o sea, queremos trasladar de un año dado a un año N las ventas expresadas en una unidad monetaria, que en este caso particular puede ser dólar o balboa, para tomar en cuenta el aumento en precios de los insumos. Bueno, aquí tenemos las ventas indicadas. Tenemos los años, la serie histórica, tenemos las ventas en unidades monetarias a pesos corrientes, tenemos el índice al productor, ok. Observe aquí, el índice del precio al productor. Si se la veo que el 2015 es el año base, automáticamente tiene que ser 100%. Entonces yo divido 87.600 entre 100 multiplicado por 100, me debe dar la misma unidad, 87.600. Pero ya a partir de los próximos años, entonces hacemos la operación 87.900 entre 127.9, que es el que tengo aquí, multiplicado por 100. Solamente para un comentario nada más. Esto que yo tengo aquí, que este cálculo que está aquí, realmente no hay que ponerlo. O sea, yo lo pongo en realidad se ponen en cálculos auxiliares. Yo lo pongo aquí para que ustedes vean cómo se hace el proceso. Pero realmente, si le están pidiendo a usted que encuentre las ventas a precios constantes del año 2015, entonces esto se puede quitar y se puede poner en cálculos auxiliares, que serían solamente las cuatro columnas que tenemos aquí. Bueno, de hecho, entonces las ventas aumentaron, entonces uno puede analizar, por ejemplo, del año 2015 al año 2020 aumentaron 48.8%, del año 2015 al año 17 aumentó 39%, y así comenzamos a hacer análisis, tanto grupales o muy en particular. Entonces aquí tenemos entonces la aplicación de este señalamiento de índice de precio índice de precio al consumidor o poder de compra, y también las ventas deflactadas en función de una unidad monetaria, tomando como base un año, tomando como punto de partida un año base, que es lo que hemos hecho acá. Y continuando, entonces tenemos el ajuste del costo de la vida. Bueno, el ajuste del costo de la vida no es más que
aquel señalamiento en la que nosotros todos los días, por ejemplo, escuchamos a nuestros gremios, a nuestros jubilados, a los maestros, que indican que realmente dicen o señalan que no les alcanza no les alcanza, que no les alcanza, no les alcanza comer, no les alcanza pagar o tener mejor calidad de vida. Bueno, pese a que nominalmente pueden tener un buen salario, pero resulta que ese salario no les alcanza. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? ¿Qué es lo que hacen las empresas? ¿Qué es lo que negocian a veces los sindicatos, los organismos? ¿Ah? Buscan un especialista en estadística y le dice, bueno, nosotros queremos analizar que nos hagan un ajuste al costo de la vida. Bueno, el ajuste del costo de la vida no es más que una operación estadística en la que se hacen argumentos de bando y bando. En este caso particular, este índice se utiliza para ajustar los ingresos al aumento de la canasta a niveles de inflación. O sea, lo que yo les indicaba en las clases anteriores, que yo solamente conocía una empresa en este país que le solicitaba a la Contraloría General de la República que le indicara cuál es el nivel de ingreso, cuál es el nivel de aumento del índice de precio al consumidor, y en función de esa respuesta, ellos automáticamente le aumentaban en la misma cantidad a los empleados. Entonces, eso favorece entonces a que realmente el trabajador no disminuya su poder adquisitivo, o sea, no disminuya su calidad de vida. Y si lo aumenta nominalmente, le sale mucho mejor porque a la medida que la aumenta, la van a aumentar también los salarios y por lo tanto el índice de precio al consumidor, o sea, su poder adquisitivo no va a ser disminuido. Entonces eso es muy importante. Ahora, en el caso particular de Panamá, bueno, tenemos que esta situación no se da. Y no se da y nos constituye no con ningún tipo de orgullo en uno de los países que tenemos las peores desigualdades entre su población. O sea que en este país hay muy pocos ricos, pero cuyos ricos son ricos de verdad, y hay muchos pobres que son pobres de verdad. Entonces, tenemos un problema de distribución del ingreso. Por eso que entonces nosotros vemos todos los días a hablar a los maestros, a los obreros, a la población, a las amas de casa, decir que no les alcanza el salario. O sea, porque aunque nominalmente le digan, bueno, antes me daban 50, ahora tengo 70, al final ese poder adquisitivo se reduce por debajo de lo que representó ese aumento. Bueno, entonces determina el poder de compra del dólar, ya lo hemos visto, se usa para ajustar los pagos a varios hechos en particular. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Nosotros tenemos un ejemplo clásico, yo voy a mover esta lámina que está aquí. Se me movió hacia arriba, perdón, un minutito nada más para hacer el ajuste. Veamos el siguiente hecho. Una persona jubilada recibe de pensión 500 balboas, un maestro cualquiera, al mes. Y resulta que el índice de precio al consumidor, el índice de precio al consumidor aumenta 5 puntos. O sea que pasa de 165 en el mes anterior a 170 en el mes de hoy, al mes actual. Suponga que por cada punto de aumento del índice de precio al consumidor los beneficios de la pensión aumentan 1%. Ahora fuera así. Por lo tanto, el aumento mensual de los beneficios sería de 15.15 balboas. ¿Determinado por qué? Y la forma de entonces de obtenerlo sería de la siguiente manera. 170, que es lo que se incrementó del mes anterior a este mes, sobre el año base, 165. Todo eso sobre 165, que es el año base, o sea, el punto de partida del mes anterior, multiplicado por 100. Entonces, resulta que entonces nuestro aumento del 1%, en términos monetarios, representa 15.15. Que restando 5 menos 4, realmente estamos por debajo del aumento que se dio de 5%. O sea que aunque pareciera que fuera un paliativo, realmente no compensa el aumento de los 5 puntos. Entonces, bueno, esta es una mecánica entonces, en la que los estadísticos, ustedes en un futuro muy cercano, trabajarán y argumentarán a favor o en contra, dependiendo de en qué bando estén ustedes trabajando o representando en un momento determinado. Nosotros hemos puesto aquí en la autoevaluación número 2 algunos ejemplos de aplicación. Ustedes pueden trabajarlo para que de una u otra manera les sea de utilidad. Yo aquí le estoy poniendo un ejemplo muy práctico. Determine el poder de compra del dólar e interprete los resultados de este ejemplo en los que señalamos que el índice de precio
al consumidor fue de 195.4 en el año 2010, año base. Resultado, ustedes tenemos 1, un poder de compra sobre 195 multiplicado por 100, o sea que nuestro poder de compra se disminuyó 49%. Eso es lo que nos está diciendo este ejemplo de ingreso real o poder de compra. Poder de compra. El último tema que vamos a ver en el día de hoy es, y que ya ustedes lo conocen, que es el tema de el cambio de base. Bueno, el cambio de base lo determina la institución o un grupo de personas, un grupo de técnicos, en la que de una u otra manera se toma en consideración qué cosa. El periodo último en que se cambió ese año base. Eso es lo primero que se toma en cuenta. Segundo, si las cosas han cambiado en cuanto a los hábitos de consumo, factores políticos, factores económicos, inclusive ahora, por ejemplo, los factores sanitarios que inciden en el comportamiento de la economía. Entonces, los cambios de base sirven exactamente para actualizar ese año base que sirvió de referencia para hacer 100 de artículos, bienes y servicios, para que de una otra manera, ante un nuevo cambio, se actualicen tanto los bienes, artículos y servicios. Y ese cambio fundamentalmente se da sobre la base de que debe ser más o menos un periodo relativamente corto de tiempo, 7, 8, 10 años. Creo que una vez Panamá demoró 12 años para cambiar el año base. Bueno, yo creo que muchos países a partir de ahora de la pandemia van a cambiar ese año base. Bueno, lo que quiero decir entonces es que el cambio de base no es más que un proceso de ajuste de ese punto de partida de una serie histórica cualquiera. Y que de una u otra manera servirá exactamente para hacer empalme del año anterior con el nuevo año base. Y eso, por eso vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Un problema que se plantea con frecuencia en larga serie de números índices es la pérdida de representatividad de estos índices al alejarnos del periodo base. Y más aún cuando las magnitudes del periodo corriente se ponderan con valores del periodo base. Entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es el cambio de base estadística? Que es lo que nos reúne hoy en el día de hoy. En el análisis de una variable, cuando el año observado interesa comparar con un año próximo y la base de la serie está demasiado alejada, entonces existe la necesidad o conveniencia de cambiar la base a un periodo menos alejado. Entonces, esa es la razón. Este problema se puede resolver haciendo un cambio de base, entonces por eso, ¿no? Si tenemos que el último año base, por ejemplo, en el caso de Panamá fue el año 2009, un ejemplo, han pasado ya 12, 13 años, bueno, entonces yo creo que se amerita actualizar la canasta básica familiar, los nuevos productos, bienes o servicios que pueden entrar y otros que pueden salir, y indudablemente entonces se determina entonces ese cambio. Y bueno, entonces es un proceso de renovación constante, ¿no? Que se hace con bastante. Siempre se recomienda que los años base no se cambien, en periodos de elección, porque se puede actuar sobre la base de procesos políticos o de campañas políticas, que sería lo correcto. Ok, vamos a ver entonces lo siguiente. El valor que permite pasar la serie en la base antigua a la nueva base se denomina coeficiente de enlace. Otros le llaman, en términos más coloquiales, lo llaman el empalme de la serie de tiempo o la serie del año base. Bueno, técnicamente se llama coeficiente de enlace. Igualmente, aunque tiene menor interés, se podría prolongar la serie en base a la antigua utilizando los mismos procedimientos que permite echar la serie nueva hacia atrás. O sea, ¿qué significa todo esto? Si yo tengo una serie histórica del año 2010 hasta el año 2020, yo tengo todos los índices correspondientes y yo digo, bueno, yo voy a tomar ahora, voy a actualizar el nuevo año base al año 2019. También yo puedo echar para atrás y la obtención de ese índice de todos los años anteriores para poder entonces comparar realmente cuánto fue el efecto porcentual de ese cambio. Como se va a ver en la siguiente lámina que vamos a presentar. Veamos la siguiente lámina. Lo vamos a explicar paso a paso para que ustedes puedan tener mayor comprensión del tema. Okay, esperando que les sea de gran utilidad. Partimos con el paso 1.
Y el paso 1 dice lo siguiente. Déjenme mover esto que está aquí, no sé, se me está metiendo aquí, no sé por qué. Okay. Veamos aquí. Trasladar los datos referentes a los índices de precios de una computadora desde el año 2016, ya automáticamente me están diciendo que es 100, hasta el año 2019 como nuevo año base. Entonces me están diciendo que esta es la serie histórica, son los años, la serie histórica está presentado en años, aquí lo tenemos como T. Me están diciendo que el índice del año 16, tomando como base el mismo 16, está expresado aquí en la tabla, 78, 98, hasta 119. Y ya yo sé que este es el año base, porque me lo está diciendo el enunciado. Ahora, no, esto no significa que cualquiera de los otros años pueda tener 100, sí puede tener 100 y puede tener menos de 100, como en efecto aquí los tiene. Por eso que es importante destacar que cuando trabajamos con el año base hay que ponerlo el símbolo de igual 100 para saber que este es el año base, indistintamente que puedan haber otros que tengan 100. Indicado eso, entonces pasamos a lo siguiente, el paso siguiente. Se puede apreciar que hay incremento y disminución con respecto al año base. Entonces, bueno, eso es lo que estamos viendo aquí. Bueno, ya no vamos a entrar en detalle, ustedes lo pueden apreciar aquí en cuanto al análisis en sí. Para encontrar entonces, o para hacer el procedimiento correcto de mi nuevo enlace, mi nuevo cambio de base, bueno, la fórmula sería el índice del año dado, el año base, sobre el tiempo del año nuevo, o el tiempo del año base nuevo. Repito nuevamente, el índice del tiempo del año base sobre el índice del tiempo del año nuevo. Este es igual al índice del año T, el año viejo sobre el año base, es igual al índice del año de T', que es el año nuevo sobre la base. El paso número 4, reemplazar el nuevo año, cuyo índice es 112, ¿ya? Y aquí tenemos 16, es en el caso este, aquí sería 19. Tenemos entonces, aquí hay un elemento de cambio. Como aquí es 112, como ustedes lo van a ver en la tabla anterior, voy a echar para atrás para que lo vean. Aquí 119, 112.4. Este 112.4 usted lo transforma a 1.12. Dice, no olvidar que los cálculos se hacen en tanto uno. Da igual como expresar el resultado final. O sea que aquí tenemos 112%. Bueno, este 112% lo trabajamos a base de 1 y quedaría 1.124. Entonces, este sería el nuevo año, el nuevo denominador del año base nuevo, que nos servirá de base para encontrar entonces todos los otros índices de los años correspondientes. Y entonces hacemos el procedimiento. Ya automáticamente sabemos que 112.4 sobre 1.12 multiplicado por 100 me va a dar 100. O sea que ya yo sé que este va a ser mi año base y lo estoy corroborando aquí con esta lámina. ¿Estamos claros? Indicado lo siguiente, entonces, déjenme mover esto aquí. No sé por qué se me mete aquí. Ok. Indicado esto, entonces yo procedo entonces a sacar el índice de mi serie histórica para el año nuevo, para el año base, para el nuevo año base nuevo, perdón la redundancia. 78 entre 1.12, 98 entre 1.12, 100 y este 100, recuerden que este 100 ya no es el año base, era el antiguo año base. Entonces sería 100 sobre 1.12, me da 89 y así sucesivamente. Entonces, bueno, aquí tenemos el nuevo año base, los nuevos índices del año base, tomando como 19 el año de referencia, el año base. Acá podemos hacer comparaciones si se incrementó o no se incrementó comparándolo con el año anterior. Lo que señalaba la lámina anterior que yo les expliqué era que nosotros con este nuevo año podemos analizar una economía con este índice y podemos hacer referencia a los índices anteriores. Por ejemplo, yo podría decir aquí, como un comentario, que en el año 16 el incremento fue de 19.6, pero sin embargo con el nuevo año base solamente se incrementa 6.4. ¿Eso es favorable o desfavorable? Eso, bueno, eso va a depender de lo que estemos analizando y de lo que querramos destacar. Pero también podemos señalar que tomando como referencia el anterior año base, resulta que este disminuye 11% con respecto al nuevo año. Entonces quiere decir que, bueno, que los precios
de la canasta básica familiar se han ajustado, se han incrementado, se han quitado, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros, jóvenes? Bueno, esto es el tema en particular que quería señalarle